Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 442. El joven. Con Dormammu derrotado y el ejército de clones temporales de Peter desapareciendo en el éter, Peter se quedó solo en la dimensión oscura. Respiró hondo y concentró su voluntad, deshaciendo la transformación de Hulk rojo que le había otorgado un poder inmenso. Al recuperar su forma normal, contempló al debilitado ser cósmico que tenía ante sí. La voz de Dormammu sonaba áspera, con una mezcla de irritación y respeto a regañadientes en sus palabras. Has ganado, sal de esta dimensión y acaba con esto. Los labios de Peter se curvaron en una media sonrisa al darse la vuelta para marcharse, pero se detuvo, con un brillo pícaro en los ojos. Con un giro deliberado, regresó junto a Dormammu y levantó el pie, colocándolo suavemente sobre el cuello de la entidad. Dormammu contuvo la respiración y abrió los ojos de par en par con una mezcla de confusión y alarma. ¿Sabes, Dormammu? He estado pensando, dijo Peter con indiferencia, aumentando la presión en el cuello de Dormammu lo justo para incomodarlo. Has estado causando muchos problemas a la Tierra últimamente. Pero ahora que estás en apuros, creo que es hora de compensarte. La voz de Dormammu sonaba tensa mientras apretaba los dientes. ¿Qué más podrías querer de mí? La sonrisa de Peter se ensanchó. Sencillo. Quiero que hagas una promesa, Dormammu. Una promesa de que cumplirás incondicionalmente 3 peticiones mías en el futuro. Sin preguntas ni excusas. Harás lo que yo diga. Dormammu soltó una risa áspera y sin humor. ¿Crees que cederé a tus exigencias, insecto? Peter entrecerró los ojos y presionó con más fuerza el cuello de Dormammu. Verás, estás en una situación precaria. Tienes suerte de no estar muerto ni esclavizado. Pero harás lo que te digo, o empeoraré mucho tu existencia. Y si me esfuerzo lo suficiente, podrías incluso morir. La rebeldía de Dormammu flaqueó, reemplazada por un destello de miedo. ¿No te atreverías? Matar a Dormammu es algo que Peter dudaría mucho en hacer. No porque no le guste matar, ni porque crea que Dormammu no merece morir. No, definitivamente se la merece. La razón es bastante simple. Quien quiera que reemplace a Dormammu tras su muerte podría convertirse en una amenaza mucho mayor. Prefiero mantener a los enemigos que conozco cerca que enfrentarme a uno misterioso, pensó Peter. En cuanto a la esclavitud, Peter lo pensó, pero al final, tendría que cuidar de Dormammu, lo cual sería una responsabilidad más. Y ya tenía bastante con lo que tenía. Aunque la opción seguía abierta. Si de alguna manera vuelve a causar problemas en el futuro, entonces tendré que usar una de mis peticiones para esclavizarlo o limitarlo aún más y mantenerlo atado con una correa de refugio, pensó Peter. La mirada de Peter permaneció firme, su tono firme. Claro que sí. Créeme. Entonces, ¿vas a cooperar o tendré que demostrarte mi creatividad? Dormammu apretó los dientes con frustración, su cuerpo etéreo temblando. Sopesó sus opciones, claramente reacio a someterse, pero consciente de las consecuencias si se negaba. De acuerdo, espetó Dormammu, con la voz cargada de veneno. Acepto. Haré el juramento. Peter aflojó un poco el cuello de Dormammu y asintió con aprobación. Buena elección. La voz de Dormammu resonó con una mezcla de ira y respeto reticente al recitar el juramento. Juro cumplir incondicionalmente tus 3 peticiones en el futuro. Las cumpliré sin cuestionarlas ni dudarlo. Al sellarse el voto, una sensación de poder inundó el aire, testimonio de la fuerza vinculante de las palabras de Dormammu. Genial, ¿qué puedo obligarlo a hacer? Peter contuvo las ganas de reírse a carcajadas. Justo cuando el ser cósmico terminó de hablar, un portal apareció tras Peter, y una frágil anciana lo atravesó. A pesar de su debilidad, la determinación en sus ojos ardía con fuerza. Los ojos de Peter se abrieron de par en par, sorprendido, al reconocer a la mujer que tenía delante. La anciana. Los recuerdos de su entrenamiento y sus interacciones inundaron su mente, y no pudo ocultar su asombro ante su apariencia. Maestro. Murmuró Peter, con una mezcla de sorpresa y preocupación en su voz. La voz de la anciana era débil pero firme mientras miraba a Peter con determinación. Sí, veo que has logrado lo imposible.
Las consecuencias de tus acciones repercuten en las dimensiones, transformando la realidad misma. Peter miró a su maestra, sorprendido de verla tan débil y frágil. Tío, Sindormanu, eres una abuelita decrépita, ¿verdad? Es decir, desde aquí puedo oler el hedor de un asilo de ancianos. La anciana frunció el ceño y entrecerró los ojos con fastidio. Sí, y moriré pronto si no haces algo, así que será mejor que actúes rápido. Antes de que pudiera terminar de hablar, la frágil figura de la anciana se balanceó de un lado a otro y se desplomó, su cuerpo envejecido sucumbiendo al peso de miles de años. Sin dudarlo, Peter se lanzó hacia adelante, con reflejos afinados a la perfección. La atrapó justo a tiempo, rodeándola con sus brazos suavemente mientras acunaba su cuerpo inconsciente. Su corazón se aceleró al mirarla, con los dedos apretados contra su pulso. Su latido era débil, su respiración superficial. La mente de Peter corría, plenamente consciente de la grave situación. La vida de la anciana pendía de un hilo, y si no actuaba con rapidez, moriría de vejez ante sus ojos. Joder, murmuró Peter, con la voz cargada de preocupación. Vamos. Aguanta. Sin pensarlo dos veces, la determinación de Peter se encendió. No podía perder tiempo despidiéndose de Dormammu. Con un movimiento rápido, abrió un portal que lo llevaba de vuelta a su propia realidad, atravesándolo y dejando atrás la dimensión oscura. Al salir del sótano de su casa, la mirada de Peter se posó en un dispositivo metálico parecido a un ataúd conectado a un tanque. Dentro del tanque, una sustancia negra y viscosa se movía. Era la mezcla de sangre del Capitán América y huesos de dragón triturados que había preparado meses atrás, sabiendo que la vida del anciano podría depender de ello. Con cuidado, Peter depositó el cuerpo inconsciente de la anciana dentro del ataúd, rozando su frágil piel con los dedos. Antes de cerrar la tapa, chasqueó los dedos, quitándole la ropa para el procedimiento, demasiado concentrado y preocupado como para registrar a la anciana desnuda frente a él. Murmuró para sí mismo mientras cerraba el ataúd, con la voz teñida de incertidumbre. Espero que funcione. Nunca he intentado usar el elixir de resurrección en alguien tan mayor como ella. Con una exhalación decidida, Peter accionó una palanca y el contenido del tanque se derramó en el ataúd con la anciana. Observó cómo el líquido negro y viscoso rodeaba su cuerpo, esperando contra toda esperanza que el elixir hiciera su magia y le devolviera la salud por completo, como debía ser. Sabiendo que el procedimiento tomaría tiempo, Peter se recostó contra la pared, con la espalda apoyada en la superficie fría. Se sentó en silencio, mientras los minutos pasaban mientras esperaba conteniendo la respiración. Su mente se llenó de pensamientos sobre todo lo que había hecho, las batallas que había librado y las decisiones que lo habían llevado a ese punto. Pasaron las horas, y la oscuridad del sótano dio paso a la tenue luz del amanecer inminente. Los ojos de Peter permanecieron fijos en el ataúd metálico, con la mirada firme, esperando cualquier señal de cambio. Y entonces, en un instante que pareció eterno, la tapa del ataúd se abrió. El corazón de Peter dio un vuelco, la esperanza lo invadió al ver una figura incorporarse con un jadeo. La sustancia negra, parecida al alquitrán, cubría su cuerpo, dificultando discernir su apariencia, pero la anciana estaba viva. «Maestro», gritó Peter suavemente, con una mezcla de alivio y anticipación. La respiración entrecortada de la anciana se calmó lentamente, y levantó una mano temblorosa para limpiarse la sustancia negra del rostro. Al caer la tela, sus rasgos se hicieron más visibles. Aunque su cabello seguía desaparecido, y sus ojos desprendían una sabiduría ancestral, su piel rebosaba una vitalidad que antes no tenía. Parecía tener 20 y tantos años, lo cual era aún mejor que antes. La voz de la anciana temblaba al hablar, con un tono lleno de incredulidad. «Peter». Peter no pudo evitar sonreír, sintiéndose más ligero al ver que su maestra había sobrevivido. «Estoy aquí», dijo mientras se acercaba y conjuraba una toalla para ella. «Te traje de vuelta, tal como te prometí. ¿Qué se siente ser joven de nuevo?» Las lágrimas inundaron los ojos de la anciana mientras se miraba a sí misma, con la voz entrecortada por la emoción. «Me siento increíble». Peter asintió. «Sí, probablemente sea la sangre del Capitán América. No solo has vuelto a ser joven, sino que tu cuerpo debería estar en condiciones sobrehumanas». Mientras hablaba, una energía dorada rodeó la mano de la anciana, que apretó el puño. «Mi ki también ha aumentado considerablemente» y Peter asintió de nuevo. «Ese es el polvo de hueso de dragón. Contiene restos de ki de dragón».
Siento que podría darle unas cuantas rondas a Hulk, dijo, con un espíritu de lucha brotando de su cuerpo. Peter le puso una mano en el hombro, tranquilizándola al instante. Vaya, ese es el subidón de energía. Pronto se irá. Intenta relajarte y acostúmbrate a tu nuevo cuerpo. Mientras los rayos del sol se filtraban en el sótano, proyectando una cálida luz sobre la escena que se extendía ante ellos, Peter y el anciano se sentaron juntos en la tranquilidad del amanecer. El peso de sus experiencias compartidas, las batallas que habían librado y el vínculo que habían forjado juntos los envolvió. Capítulo 443. Nuevo compañero de cuarto y... Tras una emotiva conversación con el rejuvenecido anciano, ambos se separaron momentáneamente. Ella regresó a Camartage para preparar algunas cosas y Peter subió las escaleras del sótano hasta la acogedora cocina de su casa. El aroma del desayuno impregnaba el aire, y encontró a su familia reunida alrededor de la mesa, compartiendo una comida. Al entrar en la habitación, los ojos de MJ se iluminaron con una mezcla de alivio y alegría. Saltó de su asiento y corrió a sus brazos, envolviéndolo en un fuerte abrazo. «Peter. Has vuelto», exclamó con la voz teñida de emoción. Peter la abrazó, saboreando la sensación de estar entre sus brazos una vez más. «Estoy aquí, MJ. Te dije que volvería», susurró, dándole un beso en la frente. A su alrededor, Lily, su enérgica y excitable hija, chillaba de alegría. Corrió hacia él y se aferró a su pierna, mirándolo con los ojos muy abiertos. «Papá, ¿ganaste?», preguntó, con una mezcla de curiosidad y pura felicidad en la voz. Peter rió entre dientes y la levantó en brazos, abrazándola con fuerza. «Claro que sí. ¿Qué aspecto tengo? Soy Spider-Man, siempre gano». La tía May le sonrió radiante desde su asiento en la mesa. «Me alegra verte sano y salvo, Peter». Grace, la madre de MJ, también sonrió cálidamente, con una mezcla de alivio y cariño en su mirada. «Nos tenías a todos preocupados, ¿sabes?». Mientras Peter se acomodaba en su asiento, con Lily ahora firmemente en su regazo, compartió los detalles de su batalla contra Dormammu, sin escatimar detalles. Su familia escuchaba atentamente, atento a cada palabra. El milagroso resurgimiento de la anciana, gracias al elixir de resurrección, le dio una nueva oportunidad. Sin embargo, todos conocían muy bien el elixir, ya que también lo usaron con ellos. Tras terminar su relato, Peter se aclaró la garganta y recorrió con la mirada a sus seres queridos. «Hay algo más que necesito contarles», comenzó, con un tono serio y pensativo. Se tomó un momento, dejando que el suspenso creciera, y luego anunció: «La anciana se mudará con nosotros. Lo hablamos, y creo que sería mejor si viviera en una casa más hogareña, en lugar de Camartage, que es básicamente como vivir en su trabajo». La sala se sumió en un silencio de sorpresa, con los ojos desorbitados ante la inesperada noticia. MJ parpadeó asombrada. «Espera, ¿qué? ¿El anciano va a vivir aquí?», preguntó, visiblemente sorprendida. Peter asintió. «Sí, como dije, se liberó de Dormammu y es joven de nuevo. Ahora quiere experimentar algo parecido a una vida normal. También siente una conexión conmigo y quiere estar más cerca, así que le ofrecí una habitación». La tía May intercambió una mirada con Grace antes de sonreírle a Peter. «Bueno, si confías en ella, Peter, apoyaremos tu decisión». La expresión de MJ se suavizó, y su preocupación se transformó en aceptación. «Solo la he visto un par de veces en los entrenamientos y contigo, pero parece simpática». Lily, que había estado escuchando atentamente, aplaudió emocionada. «¡Qué genial! Vamos a tener a otra persona en casa». Peter sonrió ante el entusiasmo de su hija. «Sí, Lily. Y estoy seguro de que te llevarás genial con ella». Los ojos de Lily se iluminaron y se volvió hacia MJ. «¿Puedo ayudarla a decorar su habitación? Por favor». MJ rió entre dientes y le revolvió el pelo a Lily. «Claro, cariño. Entre todos la ayudaremos a sentirse bienvenida». Con todos a bordo, se hizo plan para ir a comprar muebles más tarde. El fin de semana era el momento perfecto para tal excursión, y con las nuevas habilidades místicas de Lily y MJ, podrían transportar fácilmente cualquier artículo de vuelta a casa. Al terminar el desayuno, Lily estaba prácticamente dando saltos de emoción en su asiento. «¿Ya podemos irnos?». Peter se rió y le revolvió el pelo. «Primero terminemos de limpiar, luego pueden irse».
Después de recoger los platos, Peter pasó un buen rato con su familia, disfrutando de su compañía y de la normalidad de sus interacciones. Sin embargo, el deber pronto lo llamó, y se disculpó, dándole a su hija un último abrazo fuerte antes de dirigirse a la Torre de los Vengadores. Después de todo, el anciano no solo se unía a su familia. Al llegar a la Torre de los Vengadores, Peter no tardó en convocar una reunión del Consejo. Hacía tiempo que no se reunían para tratar asuntos importantes, y Peter tenía una importante actualización que compartir. Activó el sistema de comunicación holográfica y envió invitaciones a los miembros del Consejo, programando la reunión para unas horas más tarde. A medida que se acercaba la hora señalada, la sala del Consejo empezó a llenarse de miembros. Tony Stark entró bostezando, claramente descontento con la repentina reunión. Charles Xavier entró tranquilamente, con su calva brillando a la luz, seguido de Nick Fury, quien tomó asiento con su característico ceño fruncido. El rey T'Chaka, el miembro más reciente del Consejo, miró a su alrededor con calma. Y finalmente, Magneto entró con una presencia silenciosa e imponente. Una vez que todos estuvieron presentes, Tony se recostó en su silla, con los brazos cruzados. Muy bien, Spidey, ¿qué es tan urgente que tuviste que sacarnos a todos del trabajo? Peter presidía la mesa, con una leve sonrisa oculta tras su máscara. Bueno, tengo una gran noticia. Mi profesor ha aceptado unirse al Consejo. La sala se sumió en un silencio atónito, mientras cada miembro del Consejo procesaba esta inesperada revelación. T'Chaka fue el primero en hablar, con el ceño fruncido por la curiosidad. ¿Tu maestro? ¿Quién es? Peter asintió, comprendiendo, y se lanzó a una explicación. Después de todo, T'Chaka era nuevo. Detalló la existencia de Kamar-Taj, la escuela de hechiceros, y su misión de proteger la Tierra de amenazas místicas y dimensionales. Habló de la hechicera suprema, líder de Kamar-Taj, y su acuerdo para unirse al Consejo de los Vengadores. Tony arqueó una ceja. ¿No se negó a unirse una y otra vez? Recuerdo que te quejaste, Peter asintió de nuevo. Sí, pero por fin logré convencerla esta mañana. Me costó mucho, pero está dispuesta. Tony se inclinó hacia adelante, entrecerrando los ojos. ¿Votamos esto o qué? Peter asintió, mirando a los miembros del Consejo. Pero antes de votar, ¿alguien tiene alguna objeción o pregunta? T'Chaka levantó la mano. No estoy familiarizado con este Kamar-Taj, la magia es nueva para mí, así que me abstendré de votar, dice mientras se recuesta. Por favor, continúen sin mí. Ante la abstención de T'Chaka, Tony pulsó un botón en la mesa holográfica. Muy bien, a votar. La pantalla holográfica mostró la votación y, 1 a 1, los miembros del Consejo registraron sus decisiones. Y tal como Peter esperaba, la votación fue unánime. El anciano fue reconocido oficialmente como miembro del Consejo de Vengadores. Fury, siempre al grano, habló. Entonces, está aquí, ¿verdad? Tengo algunos agentes que me gustaría enviarla a entrenar. De repente, el interés despertó entre los miembros del Consejo. Todos se preguntaban si debían hacer lo mismo. Charles y Eric podrían enviar algunos metahumanos. Tony simplemente querría ir, y T'Chaka pensó que a su hija le encantaría aprender magia. Incluso enviar a algunos de sus soldados más leales parecía una buena idea. Peter negó con la cabeza con una sonrisa. No está aquí ahora mismo, pero estará en la próxima reunión. Tiene la agenda muy ocupada. Al finalizar la reunión, el rey T'Chaka se levantó y sacó un juego de elegantes tarjetas de invitación del bolsillo de su pecho. Antes de despedirnos, me gustaría invitarlos a todos. Entregó las tarjetas, una a cada miembro del consejo. Es una invitación a la investidura de mi hijo como nuevo rey. T'Challa asumirá el trono. La curiosidad iluminó la sala mientras los miembros del consejo examinaban las invitaciones, grabando la hora y la fecha en sus mentes. Después de todo, ninguno quería perderse la única oportunidad que se les permitiría entrar en Wakanda, la nación más rica y avanzada del mundo. Frunciendo el ceño, T'Chaka se disculpó rápidamente con Peter. Por favor, dale recuerdos a la anciana de mi parte. No sabía que debía traerle una invitación, dijo, como el diplomático perfecto. Si desea asistir a la inauguración, por favor, tráela. Después de todo, ambos sabemos que no necesitas invitación para entrar en Wakanda. Peter sonrió bajo su máscara. Gracias, T'Chaka. Me aseguraré de traerla conmigo. Horas después, al regresar a casa, Peter se encontró con una conmovedora sorpresa.
La habitación del anciano estaba completamente amueblada, testimonio del esfuerzo de MJ, Lily, Grace y la tía May. La habitación lucía cálida y acogedora, lista para recibir a su nuevo ocupante. Peter no pudo evitar sonreír al mirar a su alrededor. La presencia del anciano ya estaba trayendo cambios positivos en sus vidas, tanto a nivel personal como en el consejo. Más tarde esa noche, mientras todos dormían tras un largo día decorando, Peter esperó pacientemente en la habitación de los antiguos. Y al poco rato, se abrió un portal y la calva salió, arrastrando maletas. «Perdón, me demoré tanto», dijo mientras se desplomaba en su nueva cama, sin la menor gracia ni aplomo de siempre. «Tuve que cambiar la estructura de mando de Camartage antes de irme. Como no estoy disponible las 24 horas, era necesario hacer algunos cambios para que todo funcionara a la perfección». «Está bien», dice Peter mientras se recuesta en su silla. «¿Te gusta tu habitación?» Las chicas se pasaron todo el día amueblándola. Una cálida sonrisa se dibujó en el rostro de los antiguos. «Me encanta. Diles que les di las gracias». Al principio pensó que Peter había usado algunos hechizos para decorarla, pero saber que eran sus nuevos compañeros de cuarto la llenó de una cálida y feliz sensación que no había sentido en mucho tiempo. Peter negó con la cabeza. «Díselo mañana durante el desayuno. Ahora vives aquí, ¿recuerdas?» «Oh, sí», murmuró al darse cuenta. Tras explicarle todo lo sucedido en la reunión del consejo, Peter se levantó y se dirigió a la puerta, dejándola dormir, pues se hacía tarde. Pero antes de que pudiera alejarse demasiado, el anciano gritó a sus espaldas. «Creo que olvidas algo y...». Peter se giró y le dedicó una sonrisa inocente y olvidadiza. «¿Qué quieres decir?», preguntó, con el ojo de Agamotto aún colgando de su cuello. «Mi collar», dice mientras extiende su mano. Chasqueando la lengua, Peter se quitó el collar a regañadientes y se lo entregó. Bueno, pensaba devolvérselo, dentro de unos cientos de años, tal vez. Poniendo los ojos en blanco, la anciana agita la mano y abre el collar, revelando una brillante piedra verde. «Toma». Levanta la piedra y la guía hacia Peter. «Puedes tomar prestada la piedra del tiempo todo el tiempo que quieras, pero tiene que regresar a Camartage en algún momento, ¿entendido?». Peter miró la piedra como si fuera el anillo único, pero se contuvo para no tomarla en el último momento. «¿No necesitas la piedra para alimentar el ojo de Agamotto? Sé que te gusta usarla mucho, después de todo, tienes un gran fetiche con los mirones». La anciana hizo todo lo posible por reprimir el impulso de golpear a su estudiante. «Primero, no tengo ningún fetiche con los mirones. Eso no es más que una mentira sin fundamento y lo sabes. Y segundo, el ojo de Agamotto lleva miles y miles de años inmerso en el poder de las piedras del tiempo. Debería poder usarlo para hechizos temporales de nivel medio abajo. Y si necesito un poco más de poder, puedes prestarme la piedra del tiempo. Al fin y al cabo, ahora vivimos juntos, ¿recuerdas?». Sonriendo con sorna al oír sus propias palabras en su contra, Peter extendió la mano y guardó la gema del tiempo en su collar, junto con las demás gemas del infinito. «Gracias». «De nada». Asintió y lo despidió con un gesto de la mano. «Ahora, lárgate y cierra la puerta con llave al salir. Necesito dormir un poco. Ha sido un día largo y ajetreado». Capítulo 444. Pantera Negra comienza. En el corazón de Londres, un museo bullía de visitantes, cuyos pasos resonaban en los grandes salones mientras se maravillaban con los artefactos históricos expuestos. Los niños reían y susurraban, con los ojos abiertos de par en par, mientras observaban reliquias de tiempos pasados. Todo parecía tranquilo y sereno, una instantánea de la historia humana congelada en el tiempo. Pero esa tranquilidad se rompió cuando el aire fue perforado por el agudo sonido de los disparos. El pánico se apoderó de los visitantes del museo como una onda expansiva, mientras caían al suelo con el rostro destrozado por el terror. El sonido de los rifles de asalto blandiendo llenó el aire, enviando un mensaje claro a cualquiera que se atreviera a resistirse. En medio del caos, un grupo de hombres enmascarados irrumpió en el museo, con rostros amenazadores y armaduras pesadas. Se movían con precisión calculada, cada uno empuñando un arma de fuego que parecía demasiado letal para un entorno tan sereno. Los guardias de la entrada, con sobrepeso y ancianos, fueron sorprendidos, y antes de que pudieran reaccionar, los intrusos enmascarados dispararon al aire, llamando la atención de todos. «Al suelo ya», gritó uno de ellos, exigiendo obediencia. Un guardia solitario, aparentemente valiente o insensato, intentó mantenerse firme.
Sus manos temblorosas buscaron su arma enfundada, pero con la prisa, olvidó soltar la correa. Sus dedos buscaron a tientas en vano mientras forcejeaba para desenfundar el arma. Pero la figura enmascarada al frente del asalto no se lo permitió. Sin dudarlo, apuntó y disparó, un disparo ensordecedor en el espacio cerrado. El cuerpo sin vida del guardia se desplomó al suelo, formándose rápidamente un charco de sangre a su alrededor. La impactante muerte del guardia provocó una oleada de terror entre la multitud. La gente se encogió y gritó, apiñándose en el suelo en un intento desesperado por ponerse a salvo. En medio del caos, otro guardia logró presionar un botón de pánico oculto, con la esperanza de alertar a las autoridades. Pero mientras se transmitía su señal de socorro, uno de los intrusos enmascarados lo vio. Una lluvia de balas atravesó el aire, impactando al guardia varias veces. Se desplomó al suelo, con la vida extinguida en cuestión de segundos. A medida que la situación se agravaba, el líder del grupo, con una máscara para ocultar su identidad como los demás, se acercó a una vitrina en el centro de la sala. Su mirada se fijó en una antigua hacha africana y una intrincada máscara Dogon, ambos objetos históricos de incalculable valor. Sin dudarlo, levantó su arma y disparó, rompiendo el cristal y agarrando los objetos con las manos enguantadas. Con su botín asegurado, el líder retrocedió, revelando su rostro al quitarse la máscara. Eric Stevens, más conocido como Killmonger, sonrió con una confianza absoluta. Sus ojos oscuros se posaron en las numerosas cámaras de vigilancia que lo rodeaban, captando cada uno de sus movimientos. Sin inmutarse, se puso la máscara Dogon, cuya presencia era tanto un símbolo de su desafío como una señal de sus intenciones. Mientras sus hombres saqueaban el museo, robando valiosos artefactos y tesoros, la atención de Killmonger permanecía fija en el caos circundante. La tensión en el aire era palpable, una mezcla de miedo, ira e impotencia que le daba una embriagadora sensación de poder. Se deleitaba con el caos, observando cómo su plan se desarrollaba tal como lo había orquestado. Con un último gesto a las cámaras, Killmonger indicó a sus hombres que se retiraran. Salieron del museo tal como habían entrado, saliendo por la puerta principal con sus bienes mal habidos. Afuera, un camión los esperaba, con el compartimento trasero abierto y listo para ser cargado. Killmonger se unió a sus hombres, la máscara Dogon ahora parte de su identidad, y observó cómo almacenaban eficientemente los objetos robados. Con sus hombres subidos al camión, Killmonger retrocedió y apuntó. El repentino estallido de disparos resonó en el aire cuando abrió fuego, con una puntería letal y precisa. Uno a uno, los enmascarados cayeron, desplomándose dentro del almacén del camión. El compartimento trasero del camión fue sellado rápidamente, con los tesoros robados y los cómplices muertos ocultos en su interior. Killmonger se acercó tranquilamente al asiento del conductor, con expresión serena y serena. Se acomodó al volante, aferrándose con seguridad. Mientras las sirenas de los coches de policía que se acercaban llenaban el aire, arrancó el motor y se alejó del lugar, dejando tras de sí un panorama de caos y destrucción. Tras el robo, llegó la policía, con sus vehículos rodeando el museo. Los agentes entraron rápidamente, encontrando una escena de caos y visitantes traumatizados. Las autoridades aseguraron rápidamente la zona, atendiendo a los heridos y evaluando la magnitud de los daños. Pero mientras buscaban pistas e intentaban comprender la situación, el rostro de Killmonger en las imágenes de seguridad fue la única pista que pudieron seguir. Apenas había pasado un día desde el audaz robo al museo, y Eric Killmonger se encontraba en un apartamento en penumbra que había elegido deliberadamente para que lo llevara de vuelta. Vestido con la máscara africana Dogon y sentado en un sofá desgastado, sostenía una antigua hacha africana en su regazo, con los tesoros robados del robo dispuestos a su alrededor. Su rostro permanecía oculto tras la máscara, con una expresión enigmática oculta bajo su inquietante rostro. Mientras estaba sentado allí, aparentemente esperando, no pudo evitar la esperanza de que su plan funcionara. La desaparición de Ulysses Klaue, junto con su valioso alijo de vibranio, había frustrado los planes originales de Killmonger de venganza y entrada a Wakanda. Klaue era la clave para atravesar la barrera y un medio para establecer credibilidad entre las tribus wakandianas. Ahora que este camino estaba bloqueado, Killmonger había ideado una nueva estrategia que le exigía exponerse al mundo durante el atraco. Esto es mucho más arriesgado que mi plan original, pero lamentablemente, no hay otra opción pensó Killmonger mientras observaba el as en su regazo, preguntándose si realmente era vibranium.
En cualquier caso, no sabía cómo comprobarlo sin clave, así que no importaba. De repente, el silencio de la habitación se rompió con un estruendo. Una figura oscura irrumpió por la ventana, esparciendo fragmentos de vidrio por el suelo. Era la Pantera Negra, el príncipe T'Challa, vestido con su elegante traje negro que absorbía y redistribuía la energía cinética. Su mirada se fijó en Killmonger, irradiando una energía tensa mientras observaba la escena. Los labios de Killmonger se curvaron en una sonrisa de confianza tras la máscara. Este era el momento que había anticipado. Sin esperar a que la Pantera Negra hablara, se levantó y levantó las manos. «Me rindo», declaró con calma, con la voz amortiguada por la máscara. T'Challa se quedó momentáneamente desconcertado por la rápida rendición de Killmonger. Su agudo instinto le decía que algo andaba mal. ¿Por qué un ladrón experimentado y genio criminal se rendiría tan voluntariamente? Antes de que T'Challa pudiera expresar su confusión, Killmonger se quitó rápidamente la máscara Dogon, dejándola caer al suelo con un estruendo. Luego se presionó el labio inferior con un dedo, revelando una marca wakandiana oculta, un tatuaje que servía como prueba de su ciudadanía. El gesto fue calculado y pretendía demostrar su ascendencia e identidad como ciudadano de Wakanda. La sorpresa en el rostro de T'Challa se acentuó al reconocer el tatuaje y darse cuenta de que el hombre que tenía delante era, en efecto, un wakandiano. La situación había dado un giro inesperado, uno que no había previsto. Su mente corría, buscando respuestas ante esta intrigante y confusa revelación. Killmonger dio un paso al frente, con la mirada fija en T'Challa. Su tono era firme, una mezcla de desafío y seguridad. «Soy Ñadaka, hijo del príncipe Ñoru. Soy un príncipe de Wakanda». El peso de las palabras de Killmonger flotaba en el aire, cada sílaba resonaba con una verdad que T'Challa jamás había anticipado. Antes de que T'Challa pudiera responder, una voz resonó desde un altavoz oculto en su traje, rompiendo el silencio. ¿Qué demonios? Era Shuri, la hermana menor de T'Challa y la brillante genio tecnológica de Wakanda. Había observado toda la escena a través de las cámaras y micrófonos integrados en el traje de T'Challa. La revelación había conmocionado a quienes la presenciaron junto a ella, extendiendo su voz por los corazones y las mentes. La intrincada red de las intenciones de Killmonger se había tejido. Mientras las revelaciones entre Killmonger y T'Challa se desarrollaban entre las paredes del apartamento en penumbra, una escena paralela se desarrollaba en las vibrantes calles de Wakanda. El aire estaba cargado de anticipación, una energía eléctrica latía por la ciudad mientras sus habitantes se preparaban para recibir a su nuevo rey. Las pancartas ondeaban al viento, las calles estaban adornadas con coloridas decoraciones, y toda la ciudad parecía estar pintada con un espíritu festivo. En medio de esta alegre atmósfera, un portal dorado brilló, revelando la llegada del Consejo de Vengadores. Uno a uno, cruzaron los portales, vestidos con sus respectivos atuendos. Peter estaba junto a Lily y MJ, cada uno con su traje de araña habitual. Ambos estaban emocionados de asistir a la gran ocasión, especialmente Lily. Tras ellos, Tony, Magneto, el profesor Javier, Nick Fury y el anciano los seguían, cada uno con una presencia distintiva. A diferencia de Peter, se lo tomaron muy en serio y no trajeron a nadie, temerosos de que eso enfadara a los wakandianos. Desde el momento en que llegaron, pudieron sentir la emoción en el aire, la expectación que se había extendido por Wakanda como un reguero de pólvora. La ciudad era un testimonio viviente de la ocasión, adornada con decoraciones que reflejaban la alegre ocasión de la coronación de T'Challa como rey. Era un espectáculo digno de contemplar, una armoniosa mezcla de tradición y modernidad que reflejaba la esencia misma de Wakanda. Al salir de los portales y pisar suelo wakandiano, fueron recibidos por la digna presencia de T'Chaka, el futuro rey de Wakanda, y su esposa, la reina Ramonda. Su atuendo regio revelaba su linaje y el profundo respeto que inspiraban. Los miembros del Consejo de Vengadores se encontraban ante ellos, una fuerza colectiva de poder y responsabilidad, cada uno representando una faceta única del mundo. La mirada de T'Chaka tenía un aire cálido y noble. «Bienvenidos, compañeros concejales», los saludó con una voz cargada de autoridad y gratitud. «Su presencia nos honra en este día tan importante». Peter dio un paso al frente, saludando sin preocuparse por las formalidades, como siempre. ¡Qué emoción ver la coronación de un verdadero rey!», dijo. Su actitud despreocupada hizo que los guardias que lo rodeaban fruncieran el ceño con fastidio. Después de todo, su rey merecía respeto.
Tony Stark, siempre carismático, sonrió y saludó con picardía. ¿No podíamos perdernos una fiesta tan grande? La presencia de Magneto irradiaba poder y confianza, especialmente en una nación construida sobre el metal. Wakanda es un faro de fuerza, comentó, preguntándose cómo podría sacar algo de vibranio de esto. Quizás, podría robar un poco, y la calma del profesor Javier contrastaba con el ambiente jubiloso. Su voz transmitía una serena sabiduría. Estamos aquí para apoyar a Wakanda y a su nuevo líder, declaró, con palabras llenas de propósito. Nick Fury, tan enigmático como siempre, asintió brevemente. Es un día importante para Wakanda y para el mundo, dijo, con la mirada fija en la ciudad, calculando rápidamente la amenaza. La presencia del anciano emanaba un aura de sabiduría y misticismo. Es un placer conocerte finalmente en persona, Rey T'Chaka. T'Chaka y su esposa alzaron las cejas, confundidos. ¿En persona?, preguntó Ramonda. Peter hizo un gesto de desdén con la mano. No le hagas caso. Mi maestra tiene lo que yo llamo un fetiche por mirar furtivamente. Probablemente conoce Wakanda desde sus inicios. Antes de que nadie pudiera comprender del todo las palabras de Peter, una joven, solo un par de años mayor que Lily, salió corriendo del palacio, con expresión de asombro e incredulidad. «Mamá. Papá», gritó mientras corría hacia T'Chaka y Ramonda, recuperando el aliento por un momento. «¿Qué pasa?», preguntó Ramonda. «¿Tu hermano ha vuelto de su misión?». «No», dice, mirando a sus padres con curiosidad. «Papá, ¿quién es Nyadaka?». Capítulo 445. Drama de Wakanda. Al oír el nombre Nyadaka resonar en el aire, se sintió confundido y curioso. La expresión sombría de T'Chaka reveló que este nombre tenía un peso que pocos podían comprender. Su mirada permaneció distante, sus pensamientos, un mar tumultuoso de recuerdos y arrepentimientos. Ramonda, por otro lado, parecía tan desconcertada como los demás. Miró a T'Chaka un momento, preguntándose en silencio el significado del nombre. Pero la reacción de su esposo bastó para decirle que era mejor hablar de ese tema en privado. Mientras los demás intercambiaban miradas desconcertadas, Peter mantuvo su actitud despreocupada, aunque en su interior no pudo evitar sentir una oleada de emoción. Nyadaka, más conocido como Eric Killmonger, era un nombre de gran peso en la historia de Wakanda. Pero Peter se guardó sus conocimientos, negándose a revelar nada. Al menos por el momento. Los ojos de la anciana brillaron con un destello de complicidad, tras vislumbrar los hilos del destino que conectaban la historia de Nyadaka con la de T'Challa. Pero, al igual que Peter, permaneció en silencio, contenta de que todo se desarrollara sin interferencias. Mientras T'Chaka conducía rápidamente a su hija Shuri al palacio, dejando a los consejeros allí momentáneamente, la aguda intuición de Ramonda la impulsó a seguirla. Disculpen, pero debería ir a ver la ceremonia de coronación. Okoye. Atiendan a los invitados. Dirigió una breve mirada de disculpa a los invitados antes de caminar rápidamente tras su esposo e hija, con un torbellino de pensamientos dándole vueltas. Mientras tanto, Okoye, la inquebrantable líder de las Dora Milaje, se adelantó para romper el silencio que se había instalado en el patio. Saludó a los invitados con un respetuoso gesto de la cabeza, mientras su mirada recorría a cada miembro del consejo con una mirada vigilante y evaluadora. Saludos, honorables invitados. Soy Okoye, líder de las Dora Milaje. ¿Les llevo a visitar el palacio? Los ojos de Lily brillaron de curiosidad mientras miraba a su alrededor, visiblemente impresionada por el entorno. Sí, por favor. Este lugar es increíble. Con un gesto elegante, Okoye guió a los miembros del consejo por el majestuoso palacio. Compartió detalles de historia, cultura y tradición, guiándolos por pasillos adornados con intrincadas tallas y vibrantes tapices. El palacio era un testimonio del rico patrimonio y la avanzada tecnología de Wakanda, una armoniosa fusión de lo antiguo y lo moderno. Mientras caminaban, Lily no pudo evitar notar las formidables guardias apostadas por todo el palacio. Miró a Okoye con una sonrisa curiosa. ¿Por qué todas las guardias son mujeres? La postura de Okoye se mantuvo majestuosa mientras explicaba, con un dejo de orgullo en su voz. Las Dora Milaje somos las guerreras de élite de Wakanda. Servimos como guardaespaldas personales de la Pantera Negra y la Tribu Dorada. MJ asintió con aprecio. Genial, ¿tú eres el jefe? ¿Golpeas a todos los guardias? ¿Puedo sostener tu lanza? ¿Es de vibranio? Soltó una y otra vez preguntas, visiblemente sobreexcitada.
En el corazón del palacio, Ramonda se encontraba frente a Chaka y Shuri, con una expresión que mezclaba preocupación y urgencia. Chaka, ¿qué significa esto? ¿Quién es Nyadaka? Los ojos de Chaka reflejaban un cansancio que parecía extenderse más allá del tiempo. Respiró hondo antes de responder, con la voz cargada de emoción. Nyadaka es el hijo de mi hermano, mi sobrino. Nació en Oakland, California. Los ojos de Ramonda se abrieron de par en par, sorprendida, al comprender las implicaciones de las palabras de su marido. ¿No lo hiciste?, preguntó, esperando que su marido no hiciera lo que ella creía. Por favor, dime que no lo dejaste ahí fuera. Ella sabía exactamente quién era Nyobu y a qué se dedicaba. Como Nyobu era el hijo menor, no podía convertirse en rey, así que se unió a los perros de guerra y sirvió a Wakanda viajando a los Estados Unidos de América para asegurarse de que todos sus secretos se mantuvieran a salvo del mundo. Después de un robo y ataque a Wakanda por parte de Ulysses Klaue que dejó muchos muertos, Chaka se enteró de que fue su propio hermano, Nyobu, quien le había informado a Klaue de las debilidades de Wakanda, ayudándolo en la operación. Cuando Chaka confrontó a su hermano sobre el ataque, sabiendo exactamente lo que había hecho, Nyobu explicó cómo había visto a los afroamericanos siendo oprimidos y golpeados, lo que lo llevó a tratar de robar armas de Vibranium para ayudarlos a levantarse, sabiendo que Wakanda nunca apoyaría tal idea. Lamentablemente, esto no justificaba derramar sangre wakandiana. Aunque Chaka sentía lástima por sus hermanos estadounidenses, su deber era con Wakanda, no con todos los africanos existentes. Al ver la indiferencia de su hermano, Nyobu atacó violentamente, casi matando a un compañero perro de guerra, lo que provocó su muerte a manos de las Panteras Negras. Claro, tras matar a su propio hermano, Chaka se enteró de su sobrino, pero... Chaka asintió solemnemente. Sí, lo dejé allí. Los ojos de Ramonda se llenaron de una mezcla de tristeza y asco. Dejaste a nuestro sobrino ahí fuera. La expresión de Chaka se tornó aún más sombría. Tú y yo sabemos que la presencia de Nyadaka aquí podría desencadenar una serie de acontecimientos que quizá no podamos controlar. Defendió sus actos, aunque los lamentaba. Tiene derecho al trono y yo maté a su padre. Por el bien de nuestros hijos, era mejor dejarlo en América, donde podría vivir una vida normal. Ramonda extendió la mano y tomó la de su esposo, sacudiendo la cabeza con desaprobación y decepción. No, habría sido mejor al menos intentar criarlo nosotros mismos y explicarle todo cuando llegara el momento. Ahora, debemos andar con cuidado. Por lo que sabemos, nuestro sobrino ha estado esperando toda su vida para vengar a su padre. La mirada de Chaka se cruzó con la de ella, con una mezcla de determinación e incertidumbre en sus ojos. Debemos asegurarnos de que no entre en Wakanda, dijo Shuri, señalando fuera de las altas ventanas, donde se veía la nave de su hermano, volando hacia el palacio. Eso podría no ser posible. Chaya dijo que traería a Nyadaka con él, y la tensión en el aire era palpable cuando Chaka, Ramonda y Shuri salieron corriendo del palacio, con la mirada fija en la nave wakandiana que acababa de aterrizar. La puerta de la nave se abrió y emergió una figura, flanqueada por guardias Dora Milaje. Era Chaya, la Pantera Negra, y a su lado se encontraba una figura que le provocó escalofríos en la espalda. Killmonger salió de la nave, con una sonrisa tan segura como siempre. Había logrado su primer objetivo. Estaba dentro de Wakanda, la nación que creía que les había hecho daño a él y a su padre. Recorrió con la mirada a la multitud reunida, y cuando se posaron en Chaka, Ramonda y Shuri, su sonrisa se ensanchó. Este fue el comienzo de su plan. De camino a Wakanda, Killmonger aprovechó la oportunidad para contarle su versión de la historia a T'Challa. Le pintó una historia de traición, del asesinato de su padre a manos de T'Chaka y su posterior abandono en un mundo del que no sabía nada. Las palabras se habían arraigado en la mente de T'Challa, sembrando la duda y la confusión. Al salir T'Challa y Killmonger de la nave, ambos intercambiaron un intenso contacto visual. La expresión de T'Challa era una mezcla de curiosidad y cautela, mientras que los ojos de Killmonger brillaban con una mezcla de triunfo y anticipación. Este era el enfrentamiento que llevaba años esperando. Con un paso decidido hacia adelante, T'Challa se dirigió directamente a su padre. Su voz, con un peso que resonó por todo el patio, dijo: «Padre, ¿es cierto? ¿Mataste a tu propio hermano y abandonaste a tu sobrino en América?» El rostro de Chaka se contorsionó con una mezcla de dolor y culpa. Miró a T'Challa, con el corazón apesadumbrado al saber que la verdad podría destrozar la confianza entre ellos. Asintió lentamente, con la voz cargada de tristeza.
Sí, hijo mío. Es verdad, dijo mientras miraba a su sobrino. Pero no es tan blanco o negro como él pretende hacerlo parecer y... Una sonrisa triunfal se dibujó en las comisuras de los labios de Killmonger, con una satisfacción evidente en su postura. Todo marchaba según lo previsto. La revelación había conmocionado a T'Challa hasta la médula, y ahora estaba listo para explotar las semillas de la duda sembradas. El rostro de Killmonger adoptó una expresión de agravio y lástima al encontrarse con la mirada de T'Challa. No te dejes engañar, primo. Mató a mi padre, un príncipe de Wakanda, a sangre fría. No solo eso, sino que me dejó allí para que encontrara el cuerpo de mi padre. No puedes confiar en ni una palabra que salga de su boca. Solo son mentiras. Mientras Killmonger comenzaba a relatar la historia de la muerte de su padre y su propia trayectoria vital, todos escuchaban con una mezcla de incredulidad y curiosidad. El personal del palacio y los guardias vieron el dolor en los ojos de Killmonger, las cicatrices que marcaron su camino, y algunos no pudieron evitar sentir una punzada de empatía. Pero empatía no significaba aceptación. Aunque fuera un príncipe, no había pisado Wakanda hasta hoy. No era uno de ellos. Quizás otras tribus le tendrían más compasión. Al fin y al cabo, la tribu dorada estaba llena de partidarios de T'Chaka. El grupo de turistas, que incluía a Peter, Lily, MJ y los miembros del Consejo de Vengadores, observaba el drama desde la distancia. Peter se volvió hacia el anciano con una sonrisa cómplice. Y así comienza la telenovela wakandiana. La anciana puso los ojos en blanco, juguetona. Hasta yo debo admitir que el drama tiene cierto atractivo. Al terminar su actuación ganadora del Oscar, Killmonger entrecerró la mirada al ver de reojo a Spider-Man y a los Vengadores. Esto no estaba previsto en sus planes. No esperaba que personas ajenas, especialmente con tanto poder e influencia, estuvieran presentes en este momento crucial. Su mente se aceleraba, analizando la situación. ¿Podría la presencia de los Vengadores ayudarle en su causa o complicaría aún más las cosas? Era una pregunta que solo podría responderse con el desarrollo de los acontecimientos. Porque, si los Vengadores ya se habían aliado con T'Chaka y su hijo, sus planes tendrían que cambiar, drásticamente. Pero si no lo habían hecho, ¿por qué no deberían aliarse con un compatriota estadounidense? Nunca pensé que mi ciudadanía estadounidense realmente podría ayudarme, pensó Killmonger, esperando lo mejor. Fin del capítulo 445.